29, verso 29. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Cristo. Amén. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, Jesús, tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Jesús, tú eres el ungido de Dios, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Nos rendimos ante ti, Jesús, en este día. Señor Jesús, nos rendimos ante ti, Jesús. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración, Jesús. Frutos de labios, un fruto de labios que confiesan tu nombre, Jesús. Amén. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, gloria
sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Jesús, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, y está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación
fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo, te pertenecemos, Señor. Te amamos, Jesús, porque nos creaste, Señor. Nos creaste, Jesucristo, como unas nuevas criaturas, Señor. Somos unas nuevas criaturas en ti, Señor. Te amamos, Jesús. Te pertenecemos, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Bendecimos, Señor, tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra cautividad para librarnos, para sacarnos de la esclavitud en la que nos encontrábamos, Señor, para celebrarte una fiesta, para ser tu pueblo escogido, Señor. Y reconocemos que con grandes prodigios, con señales, con maravillas tú nos sacaste de la esclavitud para hacernos tu pueblo. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti este tiempo y rogamos tu ayuda, Señor. Señor, de verdad, tócanos, transfórmanos, Señor. Permítenos hoy, Señor, conocer más de ti, Señor. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nuevamente sean todos bienvenidos y vamos a continuar con lo que estamos viendo, Mateo capítulo 1. Estamos en esta parte de la genealogía de Jesucristo.
son los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Mateo, que regularmente pues a veces nos saltamos, ¿no? Como que no queremos a veces leer estos versículos porque decimos, bueno, tantos nombres, tantas personas, quiénes son, de qué se trata. Pero bueno, por la gracia de Dios estamos pues viendo la vida de algunos de ellos. Y hemos visto el versículo 1, estamos en el versículo 2, vamos a darle lectura, Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2, y empezamos. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, dice aquí la escritura. Y ya hemos hablado de Isaac, la primera parte de este versículo 2, Abraham engendró a Isaac, ya hablamos de él, y luego dice que Isaac pues engendró a Jacob, y quiero que hablemos un poco de Jacob. Quiero que veamos dos cosas en relación a Jacob en esta reunión. Número uno, que veamos en la vida de Jacob cómo Dios lo escogió, número uno, y número dos, cómo Dios lo transformó. Entonces quiero que veamos esto y vamos a iniciar con esto. Bueno, y aparte son lecturas que si tú estás con el plan de lectura, pues están frescas, ¿no? La vida de Jacob, que terminamos apenas hace unos días, Génesis, pues hemos leído mucho de Jacob. Pero bueno, sabemos que Jacob tuvo un hermano gemelo. Este hermano gemelo se llamó Esaú, y los dos eran hijos, lógicamente, de Isaac y de Rebeca. Y en Génesis capítulo 22, ¿sí? En Génesis 22, vamos rápidamente, 25, vamos rápidamente ahí, en el versículo 22, se hace la primera referencia a este hombre llamado Jacob. Entonces vamos a leer ahí Génesis 25, versículo 22, y dice aquí la escritura, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, es decir, de Rebeca, que era la madre de estos dos. Dice, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, dice aquí la escritura. Entonces, lo primero que se nos habla en relación a Jacob es que estaba peleando, estaba luchando en el vientre de su madre con su hermano gemelo llamado Esaú. Entonces, la historia de Jacob comienza de esta manera. Era un hombre que estaba peleando con su hermano gemelo. No sabemos qué estaba ahí haciendo Jacob, seguramente le estaba dando unas pataditas en lugar de a la pancita de su mamá, en la cabeza de Esaú, le estaba dando unos jalones ahí del cordón umbilical, no sabemos, pero lo que la Biblia nos dice es que Jacob lo que hizo desde que estaba en el vientre de su madre es que estaba peleando, estaba luchando, estaba ahí pues oprimiendo, tratando de maltratar a su hermano gemelo. Y bueno, este versículo, el versículo 22 de Génesis 25, nos muestra quién era Jacob. Ya de inicio, desde el vientre, la Biblia nos empieza a enseñar en este versículo cómo era Jacob. Jacob era una persona así, era una persona conflictiva, y nos vemos en este versículo que aquí se nos revela cómo era realmente Jacob, cuál era el carácter de Jacob. Jacob, nos dice aquí la escritura, que luchaban dentro del vientre de esta mujer, es decir, ¿y quién era el que estaba incitando esta pelea? Era Jacob. ¿Por qué razón? Porque el nombre que le pusieron fue eso, Jacob, y ahorita lo vamos a ver. Pero Jacob fue una persona muy problemática desde que estuvo en el vientre de su madre. Era una persona conflictiva que le gustaba pelear, le gustaba luchar con la gente, y la maldad de este hombre comenzó desde que estaba en el vientre de su madre. Desde ahí comenzó la actividad negativa, conflictiva, de dificultades con este hombre Jacob, desde que estaba en el vientre. Imagínense, desde que ya estaba en la panza de su mamá, ¿sí? Ya comenzaba con este tipo de actitudes, ¿no? En este caso, a pelear con su hermano gemelo. Por esta razón, porque este versículo 22 es muy importante, porque es el primer versículo al que se hace referencia en la Biblia de este hombre Jacob. Y ya desde esta referencia, ¿sí?,
se nos está mostrando cómo es Jacob. Una persona conflictiva, una persona de difícil carácter, una persona que causaba problemas donde quiera que estaba. Y bueno, por esta razón, porque Jacob era una persona conflictiva, por esta razón precisamente le pusieron por nombre Jacob. ¿Qué es lo que significa Jacob? Significa el suplantador, el que suplanta, eso significa Jacob, suplantador. Y bueno, sabemos que alguien que suplanta es una persona que usurpa, ¿no? Una persona farsante, una persona que engaña, una persona que intenta, ¿no?, ocupar tu lugar, aparentando que eres tú, ¿de acuerdo? Porque esto lo vemos aún en este hombre Jacob. Acuérdense cuando su padre Isaac iba a bendecir a Esaú, que era el hijo mayor, pues junto con su mamá, con Rebeca, este Jacob, pues hicieron ahí una estrategia para engañar a Isaac, y Isaac cayó en la trampa, pero Jacob estaba suplantando a su hermano Esaú, ¿sí? Lo estaba usurpando su lugar, estaba siendo un impostor. Él llegó como Esaú, pero no era Esaú, ¿de acuerdo? Entonces, él era así una persona, era un farsante, alguien que engañaba, alguien que podía, en este caso estaba siendo un impostor, estaba usurpando el lugar de su hermano Esaú. Pero la Biblia nos enseña que este hombre, Jacob, fue transformado de ser un suplantador, ¿sí?, capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Él fue transformado en uno que iba a reinar con Dios. Eso está impresionante, amados hermanos, y esto nos debe de llenar de mucha esperanza a todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe cómo somos. Y este hombre empezó así, o sea, era una persona conflictiva, de un carácter muy difícil, era una persona muy inteligente, debemos de reconocer eso de Jacob. Era una persona sumamente inteligente, pero su inteligencia la utilizaba para subirse encima de otras personas y tenerlas debajo de sus pies. O sea, utilizaba su inteligencia para salirse con la suya. Cualquier cosa que él planeaba, él comenzaba a ver la manera de lograrlo, de obtenerlo, y de esta manera, siendo un usurpador, obtenía muchas cosas para su propio beneficio. Entonces, Jacob era una persona con mucha destreza, con mucha habilidad, tenía mucho talento, era una persona muy calculadora, y entonces él medía las circunstancias para poder ver la manera de obtener lo que quería, y no importaba si pisoteaba a quien fuera, lo importante era él obtener lo que quería, ¿de acuerdo? Y podemos ver en la historia de su vida cómo aún no le importó engañar a su padre, a Isaac, aparentando, ¿sí?, siendo un impostor, utilizando la imagen de su hermano Esaú, ¿sí? Él no le importó pisotear ni a su hermano ni a su padre. Ese era el carácter de Jacob, esa era la persona, ¿sí?, que Dios estaba escogiendo. Y bueno, podemos darnos cuenta que este hombre, a través de toda su vida, pasó muchas dificultades, situaciones complicadas, pero a final de cuentas Dios los transformó de un Jacob, de un usurpador, de un mentiroso, de un hombre muy inteligente para salirse con la suya. Finalmente Dios lo transformó en un Israel. ¡Qué tremendo! Dios te ha escogido, amado hermano, porque Dios ve en ti a veces otra cosa muy diferente a la que la gente puede ver de ti. O sea, Dios te escoge, ¿sí?, para transformarte. Y esta parte a la cristiandad en general no le gusta. O sea, a los cristianos en general les encanta esto: Dios perdona tus pecados, murió en la cruz por ti, derramó su sangre, te dio la salvación y la vida eterna, y te vas a ir al cielo, ¿no? Y todos estamos muy contentos con ello. Pero cuando Dios te escoge es para transformarte. Es para transformarte, porque muchos de nosotros éramos como Jacob. Éramos personas, ¿sí?, triquiliñosas, encajosas, llenas de maldad, llenas de soberbia, de arrogancia, inteligentes probablemente, pero siempre para obtener
cosas para nuestro propio beneficio. Y Dios escogió a este hombre y comenzó a transformarlo. Y el proceso de transformación para Jacob no fue fácil, y podemos ver todo lo que él vivió y las cosas que Dios puso en su vida para que este hombre pudiera ser transformado de un Jacob a un Israel. ¿Qué significa Israel? Tiene muchos significados Israel. El que lucha con Dios, en fin. Pero hay un significado muy importante de Israel. Israel también significa el que reinará o gobernará con Dios. Eso significa Israel también. Es decir, que Dios tomó a Jacob, que era una persona de un carácter muy difícil, una persona que podría estar dirigiendo alguna revolución, alguna revuelta, alguna manifestación. Ahí estaría Jacob al frente, exigiendo sus derechos, en fin, ¿de acuerdo? Pero este hombre fue tomado por Dios para ser transformado en alguien de ser un usurpador, de ser alguien muy inteligente, talentoso y hábil para salirse con las suyas. No importa si tenía que pisotear a quien fuera, incluyendo a su padre y a su hermano, para salirse con la suya. Dios estaba viendo a este hombre para transformarlo en un Israel, alguien que iba a reinar y a gobernar con él. ¡Qué tremendo! Entonces, esto lo vemos aquí en la Escritura. Este Jacob era una persona que suplantaba a los demás, usurpaba su lugar y siempre ponía a la gente debajo de él y subía encima de todos ellos. Jacob era verdaderamente alguien que agarraba el talón, porque eso también significa Jacob, el que agarra por el talón. Recuerden que cuando estaban naciendo estos dos gemelos, Esaú y Jacob, Esaú estaba saliendo y de pronto se ve una mano por ahí que agarró al talón de su hermano y lo quería meter. No te me adelantes, yo voy a ser el primero, decía Jacob, ¿de acuerdo? Entonces Jacob también significa esto, el que agarra el talón, y verdaderamente que Jacob era así, era un suplantador y él era una persona que no le importaba quién fuera, él abatía, derribaba y tiraba a cualquiera, a otros los tiraba completamente y los ponía debajo de sus pies, engañándolos para salirse con la suya, ¿de acuerdo? Este era Jacob, una persona muy difícil, muy conflictiva. Bueno, ahora fíjense bien, este hombre Jacob, como era muy inteligente para salirse con la suya, por ejemplo, quitarle la primogenitura a su hermano Esaú, también obtener la bendición de su padre Isaac, quitarle el ganado a su tío y al mismo tiempo suegro Labán, pues él suplantó a muchos, él siempre utilizaba su inteligencia para poder conseguir lo que quería. Pero hay algo importante que debemos de ver en la vida de Jacob. No le era necesario hacer eso. No era necesario que él fuera de esa manera. ¿Por qué razón? Porque Dios lo había escogido, y escuchen bien esto. Dios lo había escogido. Entonces, por más que él quisiera engañar a la gente para obtener cosas que Dios ya le había dado, era inútil que él hiciera muchas cosas. Y por todas las cosas engañosas que hizo, se ganó tiempos amargos por intentar él obtener algo a través del engaño, cosas que Dios ya le había dado. ¡Qué tremendo! Dios ya le había dado cosas a este Jacob, pero él quería obtenerlas por medio de engaños. Entonces él utilizaba el significado de su nombre, él suplantaba a la gente, ¿sí?, para obtener algo que ya le había sido dado de parte de Dios. O sea, era inútil todo lo que hacía. Y lo que provocaba con sus estrategias engañosas para obtener lo que él quería, solamente le provocaban aflicciones y dificultades. O sea, eso fue porque él así le salieron las cosas, porque no sabía lo que Dios ya le había dado. Entonces, no era necesario que Jacob fuera un suplantador, porque Dios ya lo había escogido. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Por qué Dios ya lo había escogido? Fíjense, vamos otra vez a Génesis 25 y vamos a leer otra vez el 22, pero vamos a leer también el 23. Dice aquí, dice:
y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, de Raquel, que era la mamá. Y ella dijo, si es así, ¿para qué yo vivo? Dice, y fue a consultar a Jehová. Es decir, esta mujer, al ver que algo estaba sucediendo en su interior, que estos niños estaban ahí luchando, estaban peleándose, agarrándose, no del chongo, porque pues, tal vez no tenían mucho. Bueno, Esaú sí, estaba muy peludo. Esta mujer fue a consultar a Dios y Dios le responde, versículo 23. Dice, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, esta mujer recibió de parte de Dios una revelación en relación a sus 2 hijos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que esta mujer jamás se lo comunicó a sus hijos. Si esta mujer le hubiera comunicado a su hijo Jacob, a ver, hijo, deja de engañar a la gente, porque Dios me dijo a mí por medio de una revelación, me dijo que no sé de qué manera tu hermano Esaú te va a servir a ti. Y tal vez esta mujer podría decir, y no entiendo a lo que se está refiriendo Dios, pero tal vez Jacob sí lo iba a entender. Y esto le hubiera evitado a Jacob muchos problemas. Si él hubiera sabido de parte de su madre la revelación que había recibido respecto a él de parte de Dios. O sea que ella le hubiera dicho, hijo, no te valgas, no te apoyes en tus estrategias engañosas para obtener cosas que Dios ya te ha dado. No luches, no estés peleando, no estés engañando, no estés de mentiroso, no estés agarrando el talón a la gente, no estés subiéndote encima de la gente, aplastándolos, derribándolos al suelo con tal de que obtengas cosas que Dios ya te ha dado. Qué tremendo, amado hermano. Hay veces que nosotros no tenemos que pelear, no tenemos que ocupar de astucias triquiliñosas para obtener cosas, porque Dios ya nos la ha dado. Qué importante es hablarnos la Escritura en la iglesia. No tenemos que ser en este sentido como Raquel, ¿de acuerdo? Que no le dijo esto a su hijo. Si ella hubiera dicho a su hijo, hijo, Dios me dijo que tú serás mayor que tu hermano, probablemente Jacob se hubiera evitado muchos problemas. Entonces hay una responsabilidad entre nosotros como iglesia de hablarnos las cosas espirituales. Hay una responsabilidad de los padres hablarle a los hijos lo que está en la palabra de Dios para que los hijos no caigan en muchos errores, no sean afligidos por muchas circunstancias que la vida presenta, ¿sí? Porque los padres tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Qué tremendo. Insisto, si esta mujer que recibió de parte de Dios, que fue a buscar a Dios y Dios le dio la respuesta en relación a lo que estaba pasando en su vientre, y ella le hubiera comunicado esto a sus hijos y principalmente a Jacob, Jacob se hubiera evitado muchos problemas. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que esta situación es importante. Entonces, a Jacob no le era necesario suplantar a otros, porque Dios ya lo había elegido, desde el vientre Dios lo había elegido. Todo lo que hizo Jacob para obtener cosas de parte de Dios fue en vano, porque Dios ya se lo había otorgado. Imagínense esa escena. Isaac va a bendecir a Esaú, el que era el hijo mayor. Si Jacob hubiera sabido, no importa que mi padre quiera bendecir a mi hermano Esaú, porque Dios me escogió a mí, se hubiera evitado Jacob de engañar a su padre, ¿de acuerdo? Y de estar seguramente con la angustia, ¿no? Porque él estaba angustiado. No, y si me descubre mi padre en esta mentirota que le voy a hacer ahorita, ay, es que mi hermano Esaú, a quien lo voy a suplantar, voy a utilizar su identidad para obtener una bendición, y no sabía que esa bendición Dios ya se la había dado a él, pero él estaba como con el nervio. Y si mi padre me quiere tocar y mi hermano Esaú está todo peludo y yo soy lampiño, se va a dar cuenta y en lugar de obtener una bendición me va a maldecir. Y su madre le dice, no te preocupes que esa maldición caiga sobre mí si te descubren. ¿Qué mamá también tan extraña? Pero bueno,
Entonces, pero esta mamá tuvo que haberle dicho en ese momento: hijo, no pelees con tu hermano, no trates de engañar a tu padre para obtener esta bendición, porque yo no sé de qué manera Dios va a mover las cosas para que esa bendición recaiga sobre ti, porque a ti te ha sido dada. Qué tremendo, hermanos. Los padres tenemos un papel fundamental con nuestros hijos, y aquí en la iglesia igual, de comunicarnos la bendita palabra de Dios, ¿sí? Para que no estemos luchando en cosas que no tenemos que hacer, como Jacob, que imagínense el estrés: ay, ahí voy con mi padre, padre, entro, no entro, puedo obtener de aquí una maldición que me va a marcar toda la vida. Si él hubiera sabido que Dios lo había escogido, que su madre se lo hubiera comunicado, ¿sí? Se hubiera evitado este estrés, esta angustia de engañar a su padre. ¡Qué horror! Bueno, entonces, incluso antes de que nacieran estos gemelos, Dios ya se lo había anticipado a Rebeca, que el menor sería el primero. El menor sería el primero. En este caso, Jacob, que de esos gemelos es el que nació en segundo lugar, él ocuparía el lugar del número 1, sería el primero. Y el mayor, o sea, Esaú, sería el segundo. Bueno, ya lo leímos aquí, Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23. Esta mujer Rebeca sabía, y él pudo evitar muchos problemas dentro de su familia. Qué tremendo. El papel de las mamás es trascendente en las familias, hermanos, de verdad. Ella pudo haber evitado muchos conflictos aquí familiares si hubiera hablado aquella revelación que Dios le habló respecto de sus hijos. Qué tremendo. Bueno, en Romanos 9, versículo 13, vemos una diferencia crítica entre Esaú y Jacob, y esta diferencia crítica radicaba en, escuchen bien, la elección de Dios. Esa palabra elección la voy a estar repitiendo en esta reunión todo el tiempo. La elección de Dios, ¿sí? Dios dijo ahí, Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué tremendo. Que Dios haya elegido al segundo en lugar del primero es un principio espiritual que vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. En este versículo de 1 Corintios 15, 47, esto tiene que ver con Cristo. Y fíjense lo que dice aquí. El primer hombre, está hablando de Adán, dice, es de la tierra, terrenal, del polvo. Y el segundo hombre, aquí está hablando de Jesús, dice, es el Señor, es del cielo. Entonces, conforme a esto del segundo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, con esta elección espiritual fue escogido este Jacob. Así como Cristo es el segundo, Jacob también fue el segundo y fue el escogido por Dios. Bueno, desafortunadamente este Jacob no se enteró de todo esto que su madre sí sabía. No se lo hizo saber nunca. Si Jacob se hubiera enterado, nunca habría tratado de utilizar su inteligencia para engañar a la gente, para usurparla, para utilizar la identidad de otras personas, como en este caso el de su hermano Esaú, para obtener una bendición, que insisto en eso, fue en vano, porque esa bendición ya le pertenecía a él. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Dios ya lo había elegido. Qué tremendo. Bueno, Jacob no sabía esto y bueno, él siempre se apoyaba en suplantar a los demás. A donde quiera que iba, suplantaba a otros y suplantaba a otros. Suplantó a su hermano, esto lo vemos en el capítulo 25 de Génesis. También suplantó a su tío, acuérdense que a cada rato le robaba parte de su ganado, capítulo 30 de Génesis, y siempre tramaba algo para engañar a la gente, y finalmente, que había robado, que había obtenido lo que quería, pues ya estaba satisfecho. Pero todo esto lo hizo en vano. ¿Por qué razón? Porque Dios lo había escogido. Amado hermano, Dios te ha escogido. Dios te escogió.
que no te quepa la menor duda, jamás. Dios te escogió. Dios te eligió. Así como a Jacob, desde el vientre fue amado, aunque Jacob era de lo peor, pero Dios lo amó y Dios lo escogió. Qué tremendo. Porque a veces nos podemos ver a nosotros mismos y decimos, híjole, o sea, yo no sé si te ha pasado esto, pero cuando tú eres sincero contigo mismo y te ves, dices, híjole, ¿de verdad soy un hijo de Dios? ¿De verdad soy cristiano? ¿Por qué Dios se fijó en mí si tengo tantas, si hay tantas deficiencias, si soy una persona a veces rarísima? ¿Cómo es que Dios me escogió? ¿De verdad Dios me habrá escogido? Sí, hermano, Dios te escogió. Por eso Dios permitió que quedara registrada en la Biblia la historia de un hombre que era un usurpador, que era un ladrón, que era una persona gandalla. Era un gandalla Jacob. Y quedó registrada su historia en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios inspiró que quedara registrada la historia de su vida aquí en la Biblia, que fuera descubierto completamente cómo era Jacob, para que nosotros tuviéramos esperanza y supiéramos que si Dios pudo transformar a un hombre llamado Jacob, puede también hacerlo contigo y conmigo. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, debemos darnos cuenta de esto. Este Jacob fue una persona que, aunque siempre hacía las cosas de una manera astuta para obtener lo que él siempre quería, esto fue en vano. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había escogido, porque Dios ya lo había apartado para él. Y Dios, cuando lo eligió, ahora iba a comenzar a trabajar con él para transformarlo de un Jacob a un Israel, alguien que iba a gobernar con Dios. Qué tremendo. Dios tiene como objetivo esto en tu vida y en mi vida, que podamos reinar con él. Y para esto Dios nos está transformando. Insisto en esto, la transformación en la cristiandad no es muy aceptada, no nos gusta. Cuando Dios comienza a tratar con tu carácter, con tu manera de pensar, con la manera en la que actúas, con la manera en la que tú sientes, ¿de acuerdo? Y Dios dice, tú, como estás sintiendo, eso no es mi sentir, es tu rollo, pero no es mi sentir. Y pensamos de una manera y Dios dice, esa es tu manera de pensar, pero no es la mía. Y actuamos de cierta manera y Dios dice, tú actúas así, pero no es la manera en la que yo quiero que actúes. Y cuando Dios comienza a tocar esas áreas de nuestra vida, ya no nos gusta. Pero Dios siempre está viéndonos con este objetivo, transformarnos. Y para que haya una transformación en nuestra vida, Dios se va a apoyar de todos los años que tengamos, que vivamos sobre esta tierra. Todos los años, todo el tiempo. Dios constantemente está trabajando con nosotros. A veces tenemos utopías que dice Dios, la derriba, eso no existe, eso está fuera de mi voluntad, eso yo no lo quiero para ti, es tu imaginación, son tus ideas, pero eso no soy yo. Y Dios comienza a trabajar con nosotros. Y bueno, a veces cuando Dios comienza a tratar con nuestro carácter, aquí entra lo Jacob que hay en nosotros. Comenzamos con astucias a justificarnos, a defendernos, a actuar de esta manera o de aquella, ¿no? A tratar de respaldar, aunque sea de una manera distorsionada, nuestro pensamiento o nuestra manera de actuar. Y no nos damos cuenta que es Dios el que está trabajando con nosotros para transformarnos. ¿Por qué a Dios le importa transformarnos? Porque Él nos escogió. Él nos escogió y dice, ahora vamos a empezar con esta etapa que es la transformación. Bueno, fíjense, debemos aprender a confiar en esto. Escuchen bien, nuestra confianza, tu confianza, mi confianza, nuestra confianza debe de estar colocada en esto. Dios nos eligió. Dios te eligió, hermano. No te descartes tú mismo, porque a veces eres tú mismo el que se pone el límite, dice, y tú mismo puedes decir, es que yo, o sea, ¿de verdad Dios me escogió a mí?
Él sabe cómo soy. O sea, seguramente aquí hubo un error. Era el que estaba aquí a un lado y no yo. ¿Cómo es que Dios me escogió? Amado hermano, no hay error en Dios. Dios te eligió, Dios te escogió y a todos nos agarró en nuestra vida de una manera muy chistosa. Y puedes decir, pues bueno, ya han pasado años y todavía sigo medio chistoso, ¿no? En muchas áreas de mi vida, pero Dios dice, pues ya te escogí, ahora te estoy transformando. La idea es que no te haya elegido desde el vientre como un Jacob y te mueras también siendo un Jacob. Fíjense la transformación que Dios realizó en Jacob. Jacob desde el vientre era un usurpador, un tranza, una persona triquiliñosa. Ese era Jacob, desde el vientre. Ya cuando nació seguramente le daba sus cocos al Esaú, le daba unas patadas, tiraba el jarrón y decía, fue él, ¿no? Le echaba la culpa a su hermano, ¿no? Y como era muy hábil, sus papás se lo creían y le daban unas nalgadas al Esaú, ¿no? Bueno, ese fue este hombre y fue creciendo y seguía utilizando estrategias engañosas para salirse con la suya. Pero vemos al final de sus días un hombre transformado. Ya no un Jacob, un Israel. ¿Y cómo terminó la vida de Israel? Solamente bendiciendo. Cuando su hijo José lo envía a llamar para que venga de Canaán a Egipto, porque faltaban 5 años todavía de esa gran hambre que vino sobre toda la tierra, cuando Jacob es presentado con Faraón, Jacob bendice en 2 ocasiones a Faraón. Y después, el último día de su vida sobre esta tierra, Jacob lo que hizo fue solamente proclamar bendiciones sobre sus hijos. Qué tremendo, amados hermanos, qué tremendo. Hay algo que se me está pasando y que quiero comunicarles, hermanos, en relación a esto de Rebeca, que no le dijo a Jacob y a Esaú lo que Dios le había revelado respecto de ellos. Fíjense, cuando Moisés tiene que salir huyendo de Egipto, sabemos que salió huyendo de Egipto porque mató a un egipcio. Pero es interesante algo, fíjense rápidamente, quiero leer aquí un versículo en Génesis, en Éxodo, en el capítulo 4, versículo 18, dice, así se fue Moisés, dice, no, espérame, no es ese, es el capítulo 2, versículo 11, dice, en aquellos días sucedió, dice que crecido ya Moisés, dice, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Por qué aquí la Biblia nos enseña que ya crecido Moisés, que fue educado en una familia egipcia, por qué dice que aquí salió a ver a sus hermanos? O sea, ¿cómo él sabía que el pueblo que Egipto esclavizaba, que eran los hebreos, cómo él sabía que eran sus hermanos? Y aquí veo la importancia de que los padres comuniquen las cosas espirituales a sus hijos. Porque fíjense lo que sucedió, conocemos, ya lo acabamos de leer en estos días. Fíjense cómo sucedió todo. Se levanta un nuevo rey en Egipto que no conoce a José ni a sus hermanos y comienza a matar a todos los niños que nacían. Dijo, estos hebreos se están multiplicando y son más que nosotros. En algún momento puede que si hay guerra con otro pueblo, ellos decidan darnos la espalda y pelear a favor de esos pueblos y nos maten y nos va a ir mal a nosotros. Entonces este faraón dio la indicación a las parteras, si ven que el sexo del bebé es niño, mátenlo, échenlo al río. Si es niña, déjenla con vida, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces resulta que los padres de Moisés, pues tienen a su hijo, a Moisés, lo ven hermoso, lo cuidan por 3 meses, ya no lo pueden cuidar más, preparan una pequeña barquita, lo echan al río y llega precisamente donde estaba la hija de Faraón, ¿de acuerdo? Escucha llorar a Moisés, manda a una de sus doncellas a que lo agarren, ¿sí?
Y de pronto por ahí está, dentro de las doncellas de la hija de Faraón, está una hermana de Moisés, llamada María o Miriam. Y de pronto esta mujer le da la gran idea a la hija de Faraón: oye, ¿quieres que te busque una mujer para que te críe al niño? Y dice: qué buena idea, claro que sí. Entonces esta María, sabiendo que era su hermano, va con su propia mamá. Le dice: mamá, te van a dar una lana por cuidar a nuestro hermano. Entonces la agarra y comienza a criarlo. Yo creo que el tiempo que estuvo, y bueno, la hija de Faraón se la dio a sus padres para que cuidaran a Moisés y ahí lo tuvieran un tiempo. Y yo creo por lo menos que Moisés estuvo en la casa de sus padres como 5 o 6 años. ¿Qué hicieron sus padres en esos 5 o 6 años? ¿Saben qué? Comenzaron a instruir a Moisés en los caminos de Dios. Comenzaron, ¿sí? Estos padres de Moisés comenzaron inmediatamente. Los padres de Moisés se llaman Amram y Jocabed. Amram y Jocabed comenzaron a instruir a su hijo Moisés y le dijeron: Dios, el Dios de nuestros padres, llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le prometió dar como herencia una tierra, la tierra de Canaán, y ahí vivió. Siendo un anciano tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo a 12 hijos, que ahora estamos aquí, todo ese pueblo en Egipto. Dice, porque seguramente le dijeron, y nació uno de los hijos de Jacob llamado José. José fue el señor de toda la tierra de Egipto, ¿sí? Y mandó llamar a nuestro padre Jacob aquí a Egipto, y aquí nos sustentó con alimento. Murieron y ahora estamos en esta situación en la que estamos esclavizados. Pero ya Dios le había anticipado a Abraham. Esto seguramente lo platicaron Amram y Jocabed a Moisés. Y fíjate que a este Abraham, hijo, ahí estaban, y fíjate, hijo, y a este Abraham, Dios le dijo que íbamos a estar en una tierra extranjera por 400 años, pero que Dios se encargaría de sacarnos de ese lugar con gran riqueza. Eso está en Génesis 15. Dios le dijo, le anticipó esta situación de Éxodo. Dios se lo anticipó a Abraham en Génesis 15. Y seguramente Amram y Jocabed le hablaron eso a Moisés. Y después, cuando Jacob va a morir, y bendice a todos sus hijos y todo ese rollo, él también habló en ese sentido y le dijo a sus hijos: ¿saben qué? Israel le dijo a su hijo José: he aquí yo muero. Eso está en el capítulo 48 de Génesis, versículo 21. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Entonces, seguramente esto se lo comunicaron a Moisés. Dios prometió a través de nuestro padre Abraham que Dios nos visitaría, y también lo dijo a Isaac y se lo dijo a Jacob. Y después, cuando muere José también da la misma instrucción. Y José dijo: ¿saben qué? Dios nos va a visitar, los va a visitar y los va a sacar de este lugar. Entonces, Moisés fue nutrido con toda esa enseñanza, y sus padres seguramente le dijeron a Moisés: y nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y por eso vemos aquí en Éxodo capítulo 2 versículo 11 que sucedió cuando ya estaba crecido Moisés, que salió a sus hermanos. ¿Cómo sabía que eran sus hermanos? Por el trabajo y la labor que hicieron sus padres el tiempo que lo tuvieron. Qué tremendo. Entonces, insisto en esto: si Rebeca le hubiera dicho a sus hijos el plan de Dios para ellos, Jacob se hubiera evitado muchos problemas. En serio. ¿Se dan cuenta con esto aún de Moisés, de sus padres Amram y Jocabed? ¿Cómo influyeron en sus hijos? Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, bueno, a final de cuentas Dios escogió a Jacob, pero se pudo haber evitado muchas situaciones en su vida. Bueno, entonces, retomando otra vez esto que estamos viendo,
les decía que debemos de tener muy en claro, muy presente y confiar en esto. Dios nos eligió. Así como a Jacob, a nosotros Dios nos eligió. Debemos creer que Dios puede hacer esto, que lleguemos a ser transformados como lo fue este Jacob. Dios nunca deja las cosas a la mitad. Apocalipsis 1, versículo 8 nos dice Jesucristo que Él es el principio y Él es el fin. O sea, Él inicia algo y siempre lo termina. No es como a veces nosotros, ¿no?, que podemos iniciar algo y jamás terminamos. No, Dios no es así. Dios es el principio y el fin. Fíjense bien, puesto que Dios nos escogió, Él inició una obra en nosotros y gloria a Dios por esto. Él va a terminar esa obra. Él comenzó algo en ti y en mí y Él mismo lo llevará a su fin. Va a terminar la obra que Él mismo inició. Hay un versículo que es un tesoro en la Biblia, Filipenses 1:6, que nos enseña esto. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido, es decir, estando convencido, está diciendo Pablo, estoy convencido de lo siguiente que les voy a decir, amados hermanos de Filipos. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito su nombre, hermanos. Porque Él comenzó algo en ti y en mí. Y el que inició esta obra la va a llevar a su fin, la va a terminar. Él tiene la manera, Él tiene la forma, Él tiene sus estrategias, Él ya sabe lo que va a realizar en ti y en mí, en tu familia y en la mía, para llegar a este fin, para ser perfeccionados hasta el día en el que Cristo se manifieste por segunda vez en esta tierra. De hecho, ahí en el capítulo 28 de Génesis, Dios le dijo algo tremendo a Jacob. Es la primera vez que Dios habla con Jacob ahí en Génesis 28. Es cuando Jacob sale huyendo de la casa de sus padres, porque su hermano Esaú se consolaba con este pensamiento: voy a matar a mi hermano porque me robó la bendición de mi padre Isaac, lo voy a matar. Entonces Jacob tiene que salir huyendo. Le da el atardecer ya para el anochecer en un lugar llamado Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Y de pronto Dios ahí se le aparece en un sueño de noche y ahí ve Jacob una escalera que conecta la tierra con el cielo, ángeles que suben y bajan de parte de Dios, y en la parte de arriba Dios estaba ahí. Qué tremendo. Y de pronto Dios comienza a hablar con Jacob y le dice: no temas, yo estoy contigo, soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, etcétera. Y le dice ahí en el versículo 15, la segunda parte, Génesis 28, la segunda parte, le dice aquí, dice: porque no te dejaré, Dios hablándole a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremendo, hermanos. No te voy a dejar hasta que termine lo que yo me he propuesto en tu vida. Y es lo mismo con nosotros. Dios no te va a dejar hasta que termine lo que Él ha dicho. Qué tremendo. Bueno, como Dios nos escogió, escuchen bien esto, tenemos que aprender a confiar en Él, amados hermanos. En el momento oportuno, Él nos va a conducir paso a paso a esta transformación. Él nos escogió. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, pero vamos a leer del 1 en adelante. Rápidamente, Efesios, vamos ahí, dejen yo también lo busco, quiero leerlo aquí. Efesios capítulo 1, vamos a leer del 3 al 6, pero vamos a concentrarnos un poco en el versículo 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí tenemos que preguntarnos lo siguiente. A ver, aquí dice que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué será esta bendición espiritual? ¿Será mucha riqueza? ¿Será ropa nueva? ¿Será un auto, una casa, un viaje? ¿Qué es esta bendición espiritual del Padre hacia nosotros? Versículo 4 nos da la respuesta. Y de hecho, todo el capítulo 1
de Efesios nos habla de cuáles son estas bendiciones espirituales. Pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que dice aquí el versículo 4. Esta es una bendición espiritual. Versículo 4. Según nos escogió. Esa es una bendición espiritual de Dios, del Padre. Él te escogió, amado hermano. Dice, según nos escogió en Él, en Él antes de la fundación del mundo, antes que el mundo existiera, Él ya te tenía en mente, ya te conocía, ya había decidido escogerte. ¡Qué tremendo! Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿sí?, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego esta frase del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Esta frase es impresionante porque lo que Dios nos está revelando aquí es que nadie obligó a Dios para escogerte. O sea, no hubo ahí alguien que le doblara la mano a Dios, órale, escoge a este, escoge a esta. No, dice que fue el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios tenía este anhelo, tenía este deseo. Fue algo que estaba en el corazón de Dios, el escogernos, amado hermano. Y tal vez tú puedes descalificarte a ti mismo, insisto en esto, y digas, es que yo soy como Jacob. Pero Dios nos escogió, amados hermanos. Dios nos escogió. Y fue por su voluntad. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. Fue su beneplácito, fue su deseo. Era el anhelo escogernos. ¡Qué tremendo! Ahí estamos todos nosotros. Y bueno, luego dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó en el amado Jesucristo. Ahí estamos nosotros. Entonces Dios nos ha escogido, amados hermanos. Dios nos ha escogido. Este fue el caso de Jacob. Dios escogió a Jacob. Eso lo debemos de tener muy claro. Debemos tener muy claro esto, que Dios fue el que escogió a Jacob. Jacob, escuchen bien esto, no escogió a Dios. O sea, Jacob jamás fue alguien que buscara a Dios. Fue todo lo contrario. Dios fue el que buscó a Jacob. Y ahí podemos ver en Génesis 28, que es la primera ocasión en la que Dios habla con Jacob y le dice muchas cosas bien tremendas. Pero debemos comprender que Jacob no fue quien buscara a Dios, más bien Dios fue quien buscó a Jacob. Mientras Jacob todavía estaba en el vientre de su madre, Dios ya lo había elegido. Y en ese momento, pues Jacob ni por enterado de la elección de Dios, ¿no? Y tal vez fue creciendo y fue siendo un niño, un adolescente, y ni enterado de que Dios lo había escogido. Su madre no le comunicó esto, pero Dios ya lo había escogido, ya lo había escogido. Bueno, de igual manera, es Dios quien te eligió a ti y no tú a Él. ¿Me están escuchando? Tú no escogiste a Dios, Él te escogió a ti, Él te eligió. Por eso el apóstol Juan, bueno, el Señor Jesucristo en Juan 15:16, Jesucristo dijo eso. Juan 15:16, la primera parte, dice, no me eligieron ustedes a mí. Qué tremenda declaración. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Subrayen ese versículo en su Biblia, amados hermanos. Igual el de Filipenses que leímos anteriormente, 1:6, donde Dios va a completar su obra en nosotros. Subráyenlo porque son dos versículos que son tesoros en las Escrituras. Así que dijo Jesucristo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Es la misma experiencia que sucedió con Jacob. Dios lo escogió, no importa que Jacob fuera quien fuera. Entonces, si tú y yo estamos conscientes de que Dios nos ha elegido, podemos estar en paz. Porque si nada más te concentras en ti mismo y ver todos tus defectos, te vas a deprimir y te vas a morir. En serio, te lo digo por experiencia.
Te puede llegar hasta la sombra de muerte por tu depresión, de estar todo angustiado de que, ay, es que eres la persona más extraña de la vida. Pero cuando tú conoces de parte de Dios que eres alguien que Dios te ha elegido, sea como seas, pero estás en un proceso de transformación, esto tiene que producir paz sobre tus hombros, paz en tu interior, paz espiritual, estás en paz con Dios, porque Dios supo a quién eligió. No se equivocó Dios en su elección, así como somos. Entonces, nos damos cuenta de esto, hermanos. Podemos estar en paz siendo conscientes de que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera podemos entregarnos completamente al Señor y confiar en que Él está trabajando en nosotros. Él está haciendo una obra en nosotros. El que inició en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, con esto voy terminando. ¿Qué es lo que necesitaba Jacob? ¿Qué necesitaba Jacob? Necesitaba que Dios trabajara en él. Jacob lo que necesitaba es que Dios pudiera construir, pudiera edificar, pudiera llevar a cabo algunas acciones con Jacob para poderlo transformar. Por esta razón podemos ver en la historia de Jacob que Dios utilizó a su hermano Esaú. O sea, cuando Jacob pues le robó la bendición de su padre, pues nos damos cuenta que Esaú se consolaba con este pensamiento: voy a matar a mi hermano. Y eso provocó que Jacob saliera huyendo de la casa de sus padres. Yo me voy de aquí porque me va a matar ¿no? Y entonces Dios comenzó a llevar a cabo algunas acciones con Jacob para transformarlo. Y esto fue algo que Dios utilizó a su propio hermano Esaú. No solamente Dios utilizó para transformar a Jacob, a su hermano Esaú, también utilizó a su tío Labán. Fíjense, Labán era una persona con características idénticas a Jacob. Era igual una persona muy hábil para salirse con la suya, también su tío Labán. Y Dios puso en las manos de Labán a Jacob por 20 años. 20 años en los que Jacob tuvo que lidiar con una persona idéntica del carácter a él. Y Dios comenzó ahí a transformar a este hombre Jacob. ¿Y saben lo que significa Labán? Blanco. Es decir, que para poder purificar a una persona como Jacob, un tranza, una persona que se salía con la suya, ¿sí? Dios tuvo que utilizar a una persona de Jacob, alguien blanco. Utilizó a Labán, alguien idéntico a él, en estrategias, en inteligencia, en ser triquiliñoso, en fin. Dios utilizó a alguien de su misma calaña, vamos a decirlo de esta manera. Un mano a mano se echaron ahí Jacob y Labán. Y Jacob lidió con Labán por 20 años. Qué tremendo. Pero esto Dios lo preparó porque Dios tenía que llevar a cabo algunas cosas con Jacob. Dios tenía que obrar en Jacob, tenía que construir, tenía que edificar, tenía que hacer una obra completa en Jacob. Así que Dios orilló a Jacob con Labán, un hombre, este hombre que significa blanco. Incluso Dios no solamente utilizó a Esaú y a Labán para llevar a cabo algunas cosas con Jacob, sino que también utilizó a 4 esposas. Ahí Jacob tuvo a esas 4 mujeres, ¿no? Que todo el tiempo estaban en riña y estaban ahí. Qué horribles son los problemas familiares. Imagínense estas mujeres desgreñándose todo el tiempo, ¿no? Pues yo creo que Jacob no era indiferente a todas esas situaciones. Entonces, aún Dios utilizó a estas 4 mujeres para poder realizar una transformación en la vida de Jacob. Jacob pasó muchos sufrimientos porque suplantaba y era hábil para engañar, y esto le produjo mucho sufrimiento. Pero insisto en esto: si él hubiera sabido lo que Dios tenía pensado respecto de él, se hubiera evitado todos estos problemas. Bueno,
Entonces, este Jacob fue elegido por Dios. Nosotros podemos llegar a ser exactamente iguales que Jacob. Cuando más tratamos de hacer algo, en más problemas nos metemos. Entonces, todos, escuchen bien esto, amados hermanos, y con esto voy terminando prácticamente. Todos nosotros hemos sido elegidos por Dios. Todos. Nunca lo dudes. Todos. Y si Dios dice esto, que Él nos escogió, ya leímos Efesios 1:4 y Juan 15:16, donde dice Dios, yo los escogí, yo te escogí, no me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. Si podemos ver con detalle esto, que Dios nos escogió, ¿de acuerdo? Que Él nos eligió, entonces, en cierto sentido, somos como prisioneros de Dios. ¿Qué podemos hacer si Él nos eligió? No solamente, fíjense, no solamente nos creó, bueno, nos predestinó, no solamente nos llamó y nos creó, sino que también nos compró. Y bueno, ahora que Él nos eligió al comprarnos, bueno, somos como sus prisioneros. ¿Y qué podemos hacer ante eso? Si Dios nos escogió y nos compró con su sangre, ¿qué podemos hacer ante esa situación? Pues la verdad es que no podemos hacer nada. O sea, ya no nos podemos ir de Él. Escúchenlo. No te puedes separar de Él porque Él te ha cautivado, Él te tiene como encerrado. Él te tomó como su prisionero porque Él te escogió. Y ahora le perteneces exclusivamente a Él. Qué tremendo. Entonces, no podemos zafarnos de Él. Y esto es la misericordia expresada hacia su vida. Si Él no nos tuviera como cautivos, pues nuestra vida sería un desastre. Pero, bueno, aquí estamos y sabemos que Dios nos ha escogido y no podemos irnos de Él. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, y con esto ya ahora sí termino, habló en el versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Fíjense, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué significa la palabra constreñir? No significa que estás extriñido. Constreñir significa que estás prisionero, que Dios te está como presionando por todos lados, que Dios te tiene cautivo, que te tiene como en una cárcel. Eso significa constreñir. Y aquí Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, el amor de Dios te tiene atrapado, no te puedes salir, no te puedes ir, no te puedes escapar, porque Él te eligió, porque Él te escogió y Él te está transformando. Y por cuanto Él nos ha elegido, ¿sí? Ya no tenemos escapatoria, estamos en sus manos. Pero gracias a Dios por esto. Entonces, podemos aprender en la vida de Jacob, que está en la genealogía de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué Dios incluyó a un hombre como Jacob? Para que tú y yo sepamos que tenemos esperanza. Porque si nada más nos limitamos a vernos a nosotros mismos, estamos decepcionados. Pero Dios en su sabiduría inspiró que quedara también aquí escrito que Jacob es del linaje, de la familia, de la genealogía de Jesucristo, para que tú y yo podamos tener esperanza, sepamos que tenemos esperanza. Qué tremendo, hermanos. Porque fíjense, tal vez si leemos ahí en la genealogía de Jesucristo, como vimos en un principio, o sea, nos podríamos escandalizar de pronto de algunas personas que vienen aquí en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de una Rahab, ¿no? Nosotros descalificaríamos inmediatamente a Rahab, que era una prostituta. Diríamos, no, y nos rasgaríamos las vestiduras, no, a todos menos ella, ¿no? Pero el Señor Jesucristo la incluyó en su genealogía, al igual que a Jacob, para que tú y yo lo sepamos, personas que tienen esperanza, que Dios nos escogió, como a Rahab Dios la escogió, aunque fue en su vida una ramera.
a Betsabé, que adulteró con David y tuvieron primero un hijo y luego un Salomón, a una Ruth que era moabita y no le correspondía ser llamada pueblo de Dios. Qué tremendo, hermanos. Y vamos a ver más adelante a un hombre, rey de Judá llamado Manasés, que era un brujo, que era un asesino y que rendía culto a dioses ajenos. Y tantos hombres más que vienen aquí en la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué están estas personas de mala reputación? Para que sepamos, amados hermanos, que tenemos esperanza. Amén. Padre, pues, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por los nombres que aparecen dentro de tu genealogía y lo que hemos visto y aprendido hoy de Jacob. Gracias, Señor, porque tú lo escogiste, al igual que a nosotros. Él no te buscó, no tenía la menor intención de buscarte, pero tú te revelaste a su vida. ¿Por qué? Porque tú lo elegiste. Gracias, Señor. Y al elegirlo inició con un proceso de transformación en la que también nosotros estamos metidos hoy. Pero te damos gracias. Te damos gracias porque tú has comenzado una obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Nuestras vidas, nuestras familias están en tus manos y descansamos en esto porque tú nos has elegido. Gracias, Señor. Gracias. Ahora permítenos, Señor, si en algún momento nos hemos visto a nosotros mismos y estamos decepcionados, déjanos ver la obra transformadora que estás realizando en nosotros. Déjanos ver cómo pasamos de un Jacob a un Israel, a alguien que reinará y gobernará contigo. Gracias, Señor. Gracias porque tú no te desanimas ante la difícil labor de trabajar con nosotros. Tú no te desanimas. Tú estás con un ánimo nuevo en relación a nosotros, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Te amamos, Cristo. Te amamos, Padre, por tu elección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.